Hola chicas, buenos días, espero estén bien. El día de hoy vamos a ver en la clase, vamos a estar repasando las diapositivas. Nos toca lo que es corporal, y es el siguiente módulo que vamos a ver, la segunda fase de su preparación. Y para empezar el día de hoy, pues vamos a estar viendo lo que son principalmente los utensilios o herramientas que van a estar utilizando ustedes para lo que es la parte del servicio estético corporal. Dentro de los principales que vamos a tener, obviamente vamos a tener una cabina para lo que es el corporal, en el cual vamos a necesitar una camilla. Esta camilla, como ya les había comentado en las clases anteriores, debe de estar a la altura de su trocánter. ¿Para qué? Con esto, con la finalidad de que ustedes no tengan alguna lesión de columna y bien tengan una buena higiene. Y sobre todo también deben de tener sus sábanas en su camilla. Esta es de la preferencia de tono de ustedes de acuerdo a el tipo de estructura que le den a su cabina. Las sábanas deben de ser para su camilla, en el cual van a recubrir, y van a tener toallas de baño completo, que estas también se van a colocar en la parte superior de la camilla. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos una camilla, en donde prácticamente pues está cubierta por una toalla, pero lo más recomendable es que ustedes pongan su sábana y en la parte superior la toalla, porque esta se debe de estar cambiando constantemente entre cada uno de sus pacientes o sus clientes para higiene personal, ¿sale? También deben de contar con una toalla de medio baño, de 1 a 2 toallas en su cabina, esta con la finalidad de que si tienen algún sobrante de residuos como aceite, pues lo están quitando sin estar manchando lo que son sus materiales o sus demás tipos de utensilios que estén utilizando dentro de la camilla. Vamos a estar utilizando una almohada. Esto siempre, la almohada, como les había recordado, mencionado anteriormente, va a estar desde lo que es la altura del oído a la parte del hombro, ¿sí? Todo esto con la finalidad de cuidar la higiene del cuello. Y en la toalla siempre vamos a estar cambiando, perdón, en su almohada vamos a estar cambiando lo que es su toalla, ¿sí? Entre cada paciente. Vamos a ocupar un carrito de aparatología, como ustedes lo pueden observar en la imagen. Esto con la finalidad de que ustedes pongan sus aparatos, también lo que son sus aceites y todos los materiales que estén ocupando. Debe de tener de preferencia cajones, para que ustedes puedan guardar ahí también sus toallas y con llantitas. Esto para el mejor servicio, tanto comodidad de ustedes como del paciente. Debemos tener también un taburete, que es una silla. Lo pueden observar en la parte posterior, o un banco en el cual ustedes se puedan mover. A veces no se llega a utilizar en la parte de los corporales porque llegan a hacer masajes, llegan a hacer envolventes, llegan a hacer exfoliaciones. Entonces es muy raro que lleguen a sentarse, pero siempre lo deben de tener porque también al paciente le puede ayudar para colocar sus cosas, y en dado caso de que tenga que quitarse la ropa, pues va a ser también una ayuda para ellos. Vamos a utilizar un mueble para guardar también sus toallas o su tipo de materiales, que se vea más ordenado. Y arriba, en lo que es la parte del mueble, podemos poner lo que es una canastilla para objetos como lo que son anillos, cepillo, que también ustedes le pueden ofrecer a su paciente, un cepillo obviamente sanitizado, de uso personal también, que pueden estar cambiando a veces para darle un plus a su tipo de terapia. Utilizan cepillos económicos en el cual el paciente se lleva a casa, o bien lo están lavando constantemente en el cambio de cada paciente. Vamos a utilizar lo que es un banco. Este banco lo vamos a estar utilizando, es un banco de altura para que su paciente tenga mejor acceso en cuanto al poder subir a la camilla, ¿ok? Vamos a utilizar lo que son toallitas
desinfectantes. Esto es para desinfectar la aparatología. Les recomiendo mucho las toallitas Lysol, que matan 99.9% de virus y bacterias. De hecho, son las únicas que yo he visto hasta el momento, toallitas que ahorita con lo que es la contingencia nos ayudan mucho a eliminar también lo que es el virus de COVID. Las toallas de papel también las deben de tener para limpieza propia o del paciente si siente que tiene algún residuo de aceite, por ejemplo, de gel. El paciente siempre se le ofrece para que él, si no quiere tenerlo en la parte corporal, sea retirado. El aceite es uno de los principales materiales que también van a manejar en la parte de cabina de corporal, ya que se va a utilizar para los faciales. Y lo que es el gel conductor, que lo vamos a estar utilizando para todo tipo de aparatología, que más adelante vamos a estar mencionando. Aromaterapia, la aromaterapia es de acuerdo a lo que su paciente necesite o le agrade. Recuerden que aquí hay que tener una gama de aromas, porque lo primero que deben de dar a su paciente es relajación y sobre todo comodidad. Si ustedes le dan a oler un aroma de rosas y al paciente no le gusta, obviamente que desde el inicio lo que van a hacer es estresar a su paciente y desde ahí no van a empezar ni a relajarlo, al contrario, no van a tener éxito en su tratamiento, hablando en la parte de masajes. Vamos a estar utilizando peloides, que nos estamos refiriendo como a lo que son mascarillas en forma de polvo que se van a estar utilizando en el cuerpo, o en forma de cataplasma que también vamos a estar utilizando en lo que son las articulaciones. Algo muy importante que también debemos utilizar dentro del servicio estético corporal son guantes, los guantes de látex. En este caso no es necesario que sean esterilizados. Pueden utilizar los guantes de látex, no sé si han llegado a observarlos, que son de color. Hay en color azul, negro, rosa, lila, y también ahí los pueden combinar de acuerdo a su cabina. Dentro del área de los masajes, vamos a utilizar el aceite, piedras calientes, un contenedor para las piedras calientes, toallas de baño, de preferencia siempre hay que utilizar toallas color blanco, que es lo que me van a reflejar, es mayor cantidad de limpieza, de pureza, de mayor luz en cuanto a la cabina. Y sobre todo también vamos a estar utilizando lo que son, les recomiendo aquí que compren unos rodillas que también se utilizan en la parte de la terapia física, que me van a ayudar a colocarlos en elevación a los pies de los pacientes o alguna extremidad para que tenga mejor efecto. Sobre todo hay masajes donde vamos a estar utilizando el drenaje linfático, que lo que hacemos es elevar las piernas. Entonces, estos son excelentes para este tipo de área en la parte de masajes. Ahora nos vamos con la parte de tratamientos estéticos. En los estéticos vamos a estar utilizando aparatología y los utensilios ya mencionados anteriormente. En el área corporal es muy compleja porque vamos a estar utilizando tanto instrumentos en cuanto a mascarillas, exfoliantes, vamos a estar utilizando también lo que es sobre todo la aparatología, en el cual mi paciente pues va a tener un mayor tratamiento, que es donde más a ustedes las buscan para tener mejores efectos en cuanto a tratamientos estéticos, que es en cuanto al control de peso. O tratamientos postoperatorios, ¿sale? Dentro de esto, ¿qué vamos a estar utilizando? Vamos a estar utilizando como la imagen que observa, lo que es el top del paciente, desechable, y el bikini, también desechable. ¿Con qué finalidad? De que mi paciente esté cómoda y sobre todo no se le ensucie su ropa del gel, aceite o algún otro artículo que yo llegue a utilizar para el tratamiento del mismo. Hablando de la parte de los hombres, vamos a estar utilizando un boxer, ¿sí? El boxer o tanga también se puede llegar a utilizar, como les había mencionado en clases anteriores, de preferencia que sea boxer, lo menos posible que se pueda observar las partes genitales de los pacientes hablando del sexo masculino, ya que pues a veces hay situaciones donde no son nada agradables, entonces entre más prevengan, es mejor.
También vamos a estar utilizando lo que son aparatología como cual, ¿sí? Van a estar utilizando lo que son la parte del aparato para hacer drenaje linfático. En este caso estamos viendo el área de las piernas que se encuentra en esta zona, ¿sí? Lo que hacen es llegar a inflar, hacer una compresión, perdón, y trabajar a través del sistema de drenaje linfático. Este existe en las piernas, existe la faja del abdomen y existe el de los brazos. Cuando ustedes hacen, también se utiliza en la cabina de masajes si le quieren dar un plus a su tratamiento de drenaje linfático, que lo más recomendable es que lo tengan porque ustedes van a estar tratando pacientes postoperatorio de lo que son cirugías estéticas como lipoescultura, liposucción o lipectomía. Siempre, siempre les van a mandar masajes de drenaje linfático, ¿sí? Entonces, si ustedes dan el masaje y luego le dan el plus con el aparato, pues obviamente su paciente va a tener mejores efectos y se va a ir más encantada. Claro, esto también eleva el costo del tratamiento que ustedes ofrecen al público o a la paciente que requiera este tipo de tratamientos. También se utiliza esta máquina, que después lo vamos a ver más a fondo, en tratamientos estéticos como control de peso. Después de que hago mi procedimiento de aparatología, coloco lo que es el aparato de drenaje linfático y lo que hago es que mi paciente también ayude a movilizar un poquito más lo que es la parte de la hipodermis, que es el tejido graso, ¿vale? Vamos a estar utilizando lo que es una cinta métrica, como ya habíamos visto también en clases anteriores, me va a ayudar para evidencia, ¿sí? Desde que mi paciente llega, recuerden que tengo que hacer mi ficha clínica, debo de hacer mi historial clínico, ¿sí? Y dentro de ella debo de recopilar los datos necesarios de acuerdo al tratamiento que mi paciente va a tomar. Voy a tomar medidas, por eso es que es necesaria mi cinta métrica, tanto de lo que es la parte de busto, talle, cintura, lo que es ombligo, cadera. A mí en lo particular tomo varias medidas arriba del ombligo y abajo del ombligo porque hay pacientes que tienen algún tipo de cicatriz, algún tipo de trastorno y aparte las adiposidades no son de las mismas medidas, ¿sí? En la parte de arriba y abajo del ombligo. De hecho, puede haber pacientes que presenten cambios arriba y abajo del ombligo y las medidas estándares solamente son las de busto, talle, cintura y cadera, ¿sí? Pero a veces hay cambios, a veces en esas medidas estandarizadas no encuentran sus pacientes cambios, pero cuando ustedes agregan estas dos, se dan cuenta que ahí es donde tienen mejores cambios en algunas ocasiones. Entonces, lo más recomendable es que las agreguen, ¿sí? Y por eso es la función de la cinta métrica. También vamos a estar utilizando una báscula, este es el cajón que deben de tener dentro de su cabina. Dentro de la aparatología principal que ustedes van a tener, vamos a tener la cavitación. Esta es la cavitación, ¿sí? Que es un aparato que trabaja a través de ondas, en el cual también tiene ciertas contraindicaciones y su finalidad es de hacer un tipo de lipólisis, es decir, degradar la grasa, trabaja a través de la hipodermis, ¿sí? También vamos a trabajar con la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es una frecuencia, como su nombre lo dice, que me va a emitir ondas para reafirmar la piel, entonces me va a ayudar en problemas de pérdida de tono, en flacidez. Mencionando que también la parte de la cavitación me va a servir en la parte corporal para celulitis, que es una patología, una de las más recurrentes en las mujeres, aproximadamente el 90%. Y dentro de la radiofrecuencia vamos a tener la tetrapolar, la tripolar, ¿sí? Entonces, estas van a ser siempre necesarias dentro de su cabina de estético. Actualmente hay muchos aparatos ya en este pleno siglo XXI, donde cada aparato se va modernizando, se va haciendo un poquito más potente y los efectos son mayores. Esta imagen es un cabezal de una luz pulsada, que también se puede utilizar para la parte corporal, hablando de manchas, ¿sí? Hay un electrodo
que sirve para despigmentar y también lo llegamos a utilizar. Hay personas que quieren hacerse una exfoliación o quieren bajar el pigmento a nivel axilar. Primero hay que tener en cuenta que puede ser por alguna patología o el páncreas que está segregando, le cuesta segregar menos cantidad de insulina. Entonces la pigmentación puede ser por un problema a nivel orgánico y no tanto solamente estético o de la parte de la piel superficial del epidermis. Entonces, por eso les hago mucho hincapié en su historia clínica, por favor, para que ustedes puedan ofrecer unos mejores efectos a sus pacientes, ¿sí? También dentro de lo que es la parte del tratamiento estético corporal podemos encontrar la luz pulsada con la finalidad de depilación. Hay una actual que es la SHR en ráfaga, que esa es una de las que se está utilizando en sustitución del láser. El láser es el más recomendable porque es más eficaz. Ajá. En cambio, hablando de la luz pulsada, la SHR, en ráfaga es una también de las, digamos, que está antes del láser, en el cual, como su nombre lo dice, se hace sus disparos rápidos, lo que hace es debilitar al folículo piloso, al vello desde la raíz, para que este sea menos engrosado, sea en menos cantidad, pero lo más recomendable el láser. La gran diferencia es que entre uno y otro es el precio, el láser sí está un poquito caro. Actualmente ya con la tecnología han hecho aparatos más pequeños de láser en el cual también los costos llegan a disminuir, ¿sí? Pero hablando sobre costos, aproximadamente anda uno entre 300,000, 150,000 aproximadamente. La luz pulsada, la 2020, estaba en 109,000, tenía un descuento de 76,000 pesos para que vayan contemplando los precios de sus aparatos si quieren tener una cabina equipada. Y sobre la cavitación y la radiofrecuencia, vienen por lo regular juntas, ¿sí? Un aparato en un precio comercial neutro anda oscilando entre los 20 y 25,000 pesos. Hay una radiofrecuencia que es la Derma 5.0, esa es muy recomendable de mi persona porque la experiencia que he tenido también tiene efectos bastante buenos en la parte de la cara y además tiene una gran diferencia este tipo de radiofrecuencia de Hermes 5.0, así lo pueden localizar. La diferencia es de que también se puede poner en tratamientos o en personas, perdón, que tienen alguna patología como cáncer. Lo que es la radiofrecuencia que se utilizaba anteriormente, esta lo que hace es emitir su radiación o ondas de calor desde la parte externa a la parte interna de la piel. Y lo que hace la Derma 5.0 es emitir ondas, hace un calentamiento desde la parte interna a la parte externa, ¿sí? Por el tipo de mecanismo que hacen la parte de sus ondas. Entonces, esta es una gran ventaja que tiene esta radiofrecuencia. Las anteriores traían una placa metálica en el cual se tenía que poner el paciente para que hiciera tierra. El Aderma 5.0 ya no lo tiene. De hecho, las otras radiofrecuencias también ya no lo traen por seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque a veces lo que llegaban a hacer era de que si no se en contacto el paciente tenía como un tipo de electroestimulación en esta zona, ajá, decía es que me pica, me arde, entonces todo eso ha ido revolucionando y créanme que la tecnología está muy avanzada en cuanto a la estética, claro, también así son sus precios. En la parte de lo que es el aparato para el drenaje linfático, anda aproximadamente, cuando salió andaba en un costo de 20,000 pesos. Ahorita yo he observado máquinas, claro, también hay que checar mucho su resistencia, ¿sí? Y sobre todo la velocidad en lo que la hagan y sobre todo la presión, la presoterapia, por eso se llama presoterapia, porque hace una presión en las zonas de acuerdo al recorrido al drenaje linfático. Hay unas más pequeñas que he visto que están en 10,000, 8,000 pesos, pero hay que checar la calidad.
Espero y no les haya quedado dudas sobre los materiales que vamos a estar utilizando y sobre todo les voy a ir hablando también sobre lo que vamos a estar utilizando como chocolate, ajá, sábanas térmicas que también las vamos a estar utilizando para envolventes y eso ya se los voy a estar pidiendo conforme vayamos avanzando las clases. Espero no haya quedado ninguna duda sobre este tema y vamos a cambiar al siguiente tema que nos toca la parte de la química cosmética corporal, ¿sí? Dentro de la química cosmética corporal, ya habíamos visto también en el apartado del facial que vamos a tener como definición que son los cosméticos, son artículos aplicados al embellecimiento del cuerpo, ¿sí? Sin hacer un cambio fisiológico, ni obviamente orgánico, solamente van a ser para embellecer la piel, la epidermis, y claro, también ya podemos llegar a la hipodermis sin llegar a la parte orgánica. Dentro de ellos vamos a encontrar productos como lo que son cremas para afeitar, maquillaje, cremas depiladoras, que también ustedes las van a estar viendo, porque se van a dedicar también a hacer depilación y epilación corporal facial de manera manual sin aparatología. Vamos a tener los jabones, los shampoos, los esmaltes de uñas, los desodorantes, los perfumes y las mascarillas, los scrubs, entre otros. La clasificación según su funcionalidad vamos a tener 3, van a ser higiénicos, decorativos, protectores, o de conservación. Dentro de los higiénicos, pues vamos a tener que van a estar destinados para la higiene personal, sobre todo para quitar impurezas por disolución y arrastre. Ahí vamos a estar hablando de quiénes, de los exfoliantes, ¿no? Que lo que me van a hacer es depurar, limpiar la parte de las células muertas de la piel. Los jabones también tienen un efecto depurador, limpiador, o los ácidos, al igual que los cosméticos detergentes, abrasivos y desodorantes. Vamos a tener los decorativos, lo que nos van a hacer es de que nos veamos más bellas, ¿no? Por ejemplo, los tintes de cabello, que me van a ayudar a exaltar la belleza humana, los maquillajes, los labiales, y ahí sí son sustancias o son parte de cosméticos que me van a ayudar a disimular las imperfecciones. Vamos a tener los protectores o de conservación, ¿sí? En este caso, pues estamos hablando de los protectores solares, que ya sabemos que deben de tener un factor de alta protección. ¿Para qué? Para que sean eficaces y sobre todo estos nos van a ayudar a mantener los caracteres cutáneos que van a definir la eudermia, que es la parte de la piel, la calidad del cuidado de la piel, como los lubricantes también, los emolientes humectantes, que nos ayudan a mantener los caracteres cutáneos que definen la parte de la belleza de la piel. Dentro de estos van a contener o van a tener una fórmula cosmética, el cual van a tener una composición química. Sobre todo esto van a tener un principio fundamental en aquellos componentes cuya actividad farmacológica define la función del cosmético. Un ejemplo de ellos pues son todas las sustancias depilatorias o epilatorias que nos van a llegar prácticamente a hacer un tipo de limpieza hablando en la parte del vello, y sobre todo estos van a reducir la alcalinidad hablando del folículo piloso, por eso es que reduce. Lo van a ver en forma de cera, dependiendo de la función de la capacidad prensiva o sobre todo de su vehículo, que más adelante vamos a ver qué es el vehículo, para qué me sirve el vehículo, ¿sale? Y el uso continuo de estos productos, sobre todo que lo utilicemos muchas veces al día, nos puede provocar un tipo de irritación. Entonces, lo que hace la parte de los laboratorios es reinventar, ¿sí? Estar checando sobre todo eso, ¿para qué? Para que no nos creen irritación en nuestra piel. Y sobre todo, pues, mejorar las fórmulas químicas, que como siempre lo hemos visto, en las cremas, hablando en la parte cosmetológica, en la parte de los humectantes, mejor calidad del ácido hialurónico, a lo mejor es un poco más espeso, más humectante, me va a hidratar más el manto hidrolipídico,
y sucesivamente. Por eso es de que existe y deben de conocer el por qué, qué sustancias, qué efectos sobre todo me van a hacer en la parte de mi piel. Dentro de lo que son las fórmulas químicas, siempre van a tener un vehículo, que dentro de este vehículo van a tener compensadores de la fórmula y del área cutánea, ¿sale? Los compensadores son los que también, junto con esta parte de vehículo, me van a dar la forma, ¿sí? La forma de mi cosmético, sobre todo. Hablando del área cutánea, son los compensadores que me van a ayudar a hidratar, hablando de una piel seca, ¿no? ¿Qué sustancias de hidratación van a tener esos productos? Van a tener también conservadores como todo tipo de producto, sustancia o alimento, y van a tener antioxidantes. Recuerden que los antioxidantes, como su nombre lo dice, que no se oxide, hablando ahorita en la parte de la piel, que no tenga ese aspecto de envejecimiento, ese aspecto de mancha. Entonces van a tener conservadores antioxidantes, ¿sí? Al igual va a ser que el producto, sobre todo, no presente algún tipo de mancha amarilla, que de repente la crema sea blanca y con el paso del tiempo, por el tipo de bacteria, ¿no? Que llegue a estar dentro de la crema, tome un color diferente. Van a tener también conservadores antimicrobianos, que su función es eso, desaparecer todo tipo de bacteria como E. coli bacteria, la Escherichia, ¿sale? Entre otros. Van a tener sobre todo un color y un perfume, ¿sí? Como ustedes ya lo saben, cada tipo de producto crema que han utilizado, sobre todo también la parte de, hablando de los limpiadores faciales, las emulsiones, los scrubs, los exfoliantes. El vehículo, pues prácticamente, como lo habíamos dicho, va a estar constituido por uno o más componentes. En el cuadro sinóptico anterior, pues se reduce la parte de la explicación y los compensadores de la fórmula. Algunas sustancias que lo integran el vehículo tienen por finalidad darle forma y estabilidad, como ya lo había mencionado. Por ejemplo, es lo que le va a dar si es una consistencia viscosa, o emulsiente o líquido. Los compensadores del área cutánea pues son las sustancias que me van a suavizar la piel y la protegen de la posible acción irritativa de los principios activos, como por ejemplo la lanolina y los derivados de siliconas también, como vaselinas, etcétera. Van a tener conservadores antimicrobianos, ¿sí? Que tienen como finalidad el deterioro del producto con su consecuente implicancia negativa sobre el usuario, ¿sale? Ya que esa desviación podría modificar su eficiencia y poner en riesgo la salud del paciente, ¿sí? Sobre todo productos que tengan microorganismos como el Escherichia coli, como el que mencioné, la salmonela, las pseudomonas, las bacterias de género Proteus, entre otras. Entonces, todo esto con la finalidad de que yo consumidor no tenga algún tipo de patología o algún tipo de irritación o reacción por el producto. ¿Sí? Por eso es que es muy importante a veces la ventaja de un producto que a lo mejor es un poquito más caro, pero en el cual ya tiene ciertas investigaciones científicas y quizá ya provocó dentro de la investigación al cierto grupo de personas en el cual se puso a prueba ciertas reacciones. Eso es lo que a veces me asegura el precio, ¿no? A veces decimos que lo barato sale caro por seguridad, sobre todo del paciente. Vamos a tener también los conservadores antioxidantes, como ya mencionamos, que van a ser los que previenen la autooxidación de los componentes grasos especialmente, los cuales se van a hidronizar debido al complejo sistema de llamado sistema redox, que van a deteriorar la calidad cosmética, ¿sí? Es decir, es como hablando de la parte de las frutas o las verduras, una de las frutas que vemos mayor cantidad de oxigenación es el aguacate, ¿no? Cuando tiene ya una exposición con lo que es el aire, se oxida, se hace negro. Lo mismo puede pasar con ciertos productos que contengan las cremas o algún otro tipo de cosmético. Entonces, su función de los conservadores antioxidantes es de que no suceda eso.
Vamos a tener varias formas cosméticas, ajá. Sobre todo lo que va a determinar la parte de la consistencia, como ya habíamos dicho, es el vehículo y los componentes, ajá. Vamos a tener fórmulas cosméticas líquidas como soluciones acuosas que se van a clasificar de acuerdo a las distintas proporciones de sus componentes. ¿Mm? Dentro de ellas vamos a tener las hidroalcohólicas, es decir, van a tener cierto porcentaje de alcohol y agua, y su función van a ser antisépticas y secativas. Hablando del tipo de piel, este tipo de líquidos o las soluciones acuosas hidroalcohólicas van a ser para un tipo de piel que grasa, ¿no? ¿Por qué? Porque su función va a ser de secar. Y al igual que las hidroglicólicas son de soluciones humectantes. Las voy a utilizar por comúnmente en pieles secas. Y las gliceroalcohólicas, que son lociones humectantes y antisépticas. Estas también las podemos utilizar en pieles secas. Y sobre todo en algún tipo de piel que también presente algún tipo de bacteria, las podemos utilizar en ciertas zonas de acuerdo a lo que es el tipo de emulsión que contenga mi piel, si es acuosa o oleosa, ¿sale? Siempre recordar sobre todo las bases. Vamos a tener soluciones o productos que vengan en forma oleosa, ajá, de aceite, y que prácticamente va a ser mezcla de aceites y éteres grasos que van a estar derivados de la lanolina, que van a tener propiedades emolientes, pues van a poseer afinidad con los lípidos cutáneos y su aplicación protege la dermis de los agentes externos. Entonces, prácticamente las soluciones oleosas las vamos a encontrar en lo que son, por ejemplo, la glicerina, que también es oleosa. Tenemos glicerina de forma viscosa y glicerina líquida, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de la parte líquida. En este tipo de soluciones, pues son más para unas pieles alipídicas, seca lipídica, ¿sale? Vamos a tener soluciones gaseosas que van a estar en presentaciones como de aerosol, de espumas, de emulsiones bifásicas, ajá, que prácticamente pues van a ser con la función de que el aerosol pues se va a definir como un aerosol o todo sólido líquido en dispersión coloidal, ¿sale? Por ejemplo, los desodorantes, los fijadores, el spray, ¿no? Que nos ponemos a veces para que el frizz se asiente, y sobre todo los antitranspirantes, perdón, de aerosol. Vamos a tener las espumas de emulsión bifásica, donde la fase interna es el aire y otro gas, y la externa es un sólido líquido, por ejemplo, la crema de afectar. De hecho, ustedes la tienen que agitar, ¿no? Para que haga ese efecto de espuma, ajá, y poderse utilizar. Vamos a tener también emulsiones semisólidos, y esta va a ser una combinación que consiste, aquí vamos a hablar mucho de las emulsiones acuosas oleosas. Recuerden que la acuosa es en base en agua, las oleosas en base a aceite, ¿sale? Entonces vamos a tener desde cremas antidras que van a facilitar la penetración del principio activo. Estos productos no van a contener humectantes y, como su nombre lo indica, tampoco agua, sino van a ser máscaras, ajá, con mezclas de consistencia pastosa, arcillosa o de gel que se aplican con fines cosméticos. Ejemplo, la máscara queratolítica, la astringente, la blanqueadora, el emoliente y la nutritiva, ¿sale? Entonces, prácticamente estos van a consistir en un líquido inmisible disperso en otro en forma de gotitas, que ya sea de aceite o de agua, ¿sale? Eso es muy, muy importante que vayan sabiendo la clasificación de todos los productos que van a utilizar dentro de su cabina y el por qué, y sobre todo su composición química. No es solo que el laboratorio me venda, le compro, porque me dice que es para una piel seca, lo voy a comprar. Si yo me voy a lo que es la parte de ingredientes y tengo conocimiento, todo ya lo he mencionado y hay algo que no concuerda,
pues, ¿qué voy a hacer? Voy a descartar, ¿sí? No todo lo que me vendan, porque a veces es mercadotecnia, lo voy a adquirir para mi paciente. No todo también va a depender del conocimiento que tenga. Dentro de la máscara refrescante, aquí les puse una fórmula donde posteriormente la vamos a elaborar, que es una máscara refrescante descongestiva, en el cual vamos a utilizar los siguientes materiales, que van a ser caulín. Esto lo van a conseguir la Moderna, como todos los materiales que ya hemos adquirido ahí. El alcanfor, 0.1 gramos, el mentol con la cantidad que se observa en pantalla, la alanina exilada, 2.5 gramos, la glicerina, el etanol, el perfume, el conservador. Y sobre todo vamos a hacer una infusión de manzanilla, que esta la vamos a hacer a 100 gramos, o 100 mililitros prácticamente. ¿Cómo vamos a preparar? Primero, pues vamos a humectar y a dispersar. ¿Con qué? Con el caolín y la mitad de la infusión de manzanilla. Y posteriormente todo esto lo vamos a mezclar y lo vamos a disolver con el alcanfor, con el mentol, con la alanina, con la glicerina y con el etanol. Posteriormente de que todo esto ya se mezcló, se disolvió, ya estuvimos moviendo y ya no quedaron partículas, vamos a agregar la parte del caolín, ¿sí? Vamos a agregar el caolín, se va a agregar a la 1, que sería el caolín, y vamos a agregar la parte del perfume y pues al final el conservador, ¿sí? Y ya que hicimos toda esta mezcla, pues vamos a agregarle el 50% de ¿qué? De la infusión. Y ahí ya tenemos una máscara refrescante descongestiva. ¿En qué tipo de patologías, hablando alteraciones cutáneas, me va a ayudar? Por ejemplo, en un acné, ¿no? Y ya conocemos que hay 4 grados de acné, ya saben cuáles grados también ustedes van a utilizar, cuáles no, en los cuales en los 4 grados vamos a tener efectos sobre esta parte de una máscara refrescante, ¿sale? ¿Cómo la pueden aplicar? La podemos aplicar a veces con lo que es una gasita, ¿sí? Y no se va a dejar mucho tiempo. Vamos a tener también sustancias que van a estar en forma de polvo, van a ser sólidos de espectro homogéneo, y claro, estos sobre todo van a absorber lo que son las secreciones de lo que es la piel, y vamos a tener varias clasificaciones. Algunas van a ser de origen mineral, como el talco, ¿no? Hablando del talco de bebés, el talco para la parte de los pies, la bentonina, la calamida, el óxido de zinc, que también es un polvo que se utiliza bastante. De hecho, el óxido de zinc también se utiliza en el talco para pies. Polvos orgánicos, sobre todo que van a ser de origen vegetal, como el almidón y el licopodio. Vamos a tener también lo que son jabones. Dentro de los jabones, pues van a tener efectos tensoactivos, como cual en el polvo, y sobre todo principios solubles e insolubles que se pueden disolver, que no se pueden disolver, que al ser frotado con el agua va a producir una espuma detergente que va a dinamizar otras propiedades dependiendo el contenido. Vamos a tener jabones, sobre todo, que van a ser emolientes, algunos van a ser depurativos, algunos van a ser hidratantes, pero todos van a tener la base de tensoactivos y van a tener los componentes ya mencionados. Las barras van a ser un estado sólido, moderado, en forma alargada, ¿ok? Estas, al ser aplicadas, sobre todo en la piel, sus ingredientes van a ser con fragancias, van a tener un poco más de perfumes, sobre todo pigmentos. En uno de ellos pues, son los labiales, también los desodorantes de barra, esos son los más comunes.
¿Alguna duda? Espero, y en este tema, si tienen alguna duda, escríbanme, chicas. La química cosmética de repente puede ser un poco tediosa, pero créanme que ustedes simplifican, dominan toda esta parte, no van a comprar cualquier producto que vean en internet. Si no hay más preámbulos en cuanto a esta parte, vamos a pasar sobre materias primas cosméticas. Está dentro del tema de la cosmética corporal, pero son las más utilizadas, ¿sí? Lo que son las materias primas de naturaleza lipofilia, ¿sí? Que como la vaselina blanca, que es la que más se llega a utilizar. Esa también la llegamos a utilizar en lo que son labiales, ¿no? En la parte del labio para hidratar los labios. Para piel seca prácticamente se llega a utilizar el tipo de vaselina, que va a tener dos presentaciones, la líquida y la acuosa o la espesa, ¿vale? Que va a ser de petrolato blanco. La cera microcristalina también la vamos a encontrar dentro de las materias primas, las siliconas, que son polímeros, los polibutenos, las grasas, que prácticamente son triglicéridos grasos o ácidos, aceites, y sobre todo las ceras. Todo esto son sustancias fácilmente hidratables, por ejemplo, lo vamos a encontrar en geles inorgánicos y orgánicos. Las materias primas de vegetales, pues claro, van a estar extraídas de los vegetales. ¿Cuáles van a ser sus principios? Sus principios pues van a ser aromáticos, que se van a utilizar por lo regular en esencias. Tenemos, por ejemplo, la de bergamota, la de limón, la de romero, la de lavanda, la de rosas, una infinidad. Entonces, todos los principios activos aromáticos de estos vegetales son los que se extraen para poder hacer las esencias y nosotros la aromaterapia. Los principios coloreados, la ancusa y en Campeche, ¿sale? Que es uno de los que también se llegan a utilizar bastante dentro de estos materiales primarios dentro de los vegetales. En los principios macromoleculares vamos a utilizar más lo que son los alginatos y los mucílagos. Estos están dentro de la composición de las plantas también, de hecho, y en los vegetales. Los mucílagos por lo regular van a tener también propiedades hacia mi piel y sobre todo principios lipídicos como los aceites de almendras, ¿no? Como lo conocemos antes, ricina, que son aceites un poquito más densos y pues prácticamente su nombre lo dice, es a base de lo que es almendra y la parte de ricina, así como también tenemos aceites de romero. El de lavanda también, eso es muy rico porque aparte de que extraen los principios lipídicos, también extraen los principios aromáticos. Entonces, ahí ya hacen una combinación y no solo utilizan una cierta parte de la planta, sino los demás componentes de esta planta para tener ese efecto, ¿sale? Tanto graso como aromático. Y así sucesivamente se la pasan jugando con los vegetales y las plantas, sobre todo, y también las frutas. Dentro de los más utilizados de las materias primas vegetales, vamos a tener lo que es el aloe vera. ¿Por qué el aloe vera? Porque es como un comodín, ¿sí? De hecho, no sé si recuerden que les he hablado mucho de la caléndula officinalis, que también es como un comodín, es para todo tipo de pieles, antiséptica, depurativa. Es igual que la sábila. Bueno, similar, no va a ser igual porque sí cambian algunos tipos de funciones y sobre todo estructura, funcionalidad, etcétera. Sin en cambio, ambas son tipo comodín porque se pueden estar utilizando tanto en la parte de la salud física, corporal, ¿sale? Entonces es un complemento y una gama inmensa de este tipo de aloe vera. Tenemos infinidad de aloe vera, pero la aloe vera, que es la comúnmente la conocemos como sábila, es la más comercial, ¿sí? Es la que tiene pencas anchas, y no tiene un olor feo. De hecho, hay aloe veras que son muy delgadas, parecen los magueyes de agave o de mezcal, pero tiene un olor literal, la gente lo llama
maloliente o apestoso, ¿sí? Y no me sirven. Estos tienen otros efectos. La aloe vera, ¿sí? Esta es la que más, la de las pencas anchas es la más comercial, la que tiene mejores efectos. De hecho, tiene efecto cicatrizante, depurativo. Es una planta de naturaleza fría, entonces también me va a ayudar cuando hay una inflamación, ¿sí? Cuando hay una herida, también ayuda a cicatrizar. La venden en diferentes presentaciones, sus extracciones o sus componentes de mucílagos y toda la parte de lo que contiene la planta se puede transformar o utilizar para los aceites, mascarillas, como ustedes ya han utilizado. La mascarilla pues me va a ayudar a descongestionar, la puedo trabajar en una piel con acné, y también me va a ayudar a hidratar. Entonces tiene como que muchas funciones en cuanto a la parte estética, que también lo vamos a encontrar en forma de gel, ¿sí? De hecho, lo más famoso es que se ha hecho en el comercial, las bebidas, ¿no? A base de sábila, que también me van a crear que lo que es el pH del estómago se llegue a regular, ¿sí? Porque es alcalina. Acuérdense que en el estómago tenemos un pH ácido para el ácido clorhídrico, ¿sí? Un pH ácido cuando hay ya alguna disfunción patológica, como una gastritis. Entonces, por eso es que ya lo venden en este tipo de presentaciones o en el agua que ya lo encuentras en las tienditas de la esquina. Lo vamos a utilizar o lo vamos a también a encontrar en forma de geles, en forma de mascarillas, ¿sí? Y sobre todo también en exfoliantes. Entonces, es uno de los más comerciales, la aloe vera. También las algas marinas, sí, son vegetales marinos que prácticamente van a tener iones como sodio, como potasio, calcio, magnesio, bromuro, sulfuro en combinaciones orgánicas. De hecho, este tipo de vegetal que se encuentra en el mar lo vamos a estar utilizando tanto en tratamientos reductivos como en crema de algas marinas, sí, gel. Por ejemplo, aquí les puse una imagen donde se ve el gel de algas marinas, y aquí hay una crema, ¿vale? Entonces, ese también tiene como que varios tipos de funciones, por eso es que lo pueden hacer en diferentes presentaciones. A nivel nutricional, por toda la cantidad de nutrientes que llega a tener y las vitaminas, obviamente me van a enriquecer lo que es la piel, también hay mascarillas de algas marinas, me van a enriquecer, me la van a nutrir y sobre todo pues me van a dar un aspecto de mayor luminosidad, ¿sí? A nivel patológico, también se utilizan cuando hay algún grado de anemia por todos los nutrientes y vitaminas que llegan a tener o algún tipo de desnutrición. Y sobre todo también antes era un poco más complicado extraer las algas por la demanda que tenían. Actualmente pues ya ves productos más comerciales, pero antes era de un precio más elevado. Actualmente ya es un poquito más accesible. Sin en cambio, pues las algas prácticamente nunca las vamos a encontrar tan baratas, por lo mismo de que su forma de extracción pues es un poquito complicada. También vamos a tener dentro de las vitaminas va a estar la A, la B, la C, la D, la E y la F, ¿sale? Va a tener proteínas grasas y varios pigmentos como la clorofila, por eso es que se le da ese tono verde. Vamos a tener también lo que son geles sintéticos. La línea de Carbomer, dentro de las líneas de Carbomer, ahorita voy a mencionar alguno, también vamos a tener los acrilatos, el carboximetril celulosa, el metilcelulosa, etcétera, y también vamos a tener hidrogeles, ¿sale? Que son vehículos hidrofilos, o sea que contienen una gran cantidad de agua y alcohol, más el agente geltificante, ¿sí? Que tiene un efecto refrescante debido a la evaporación del solvente. Aquí podemos ver la parte de los hidrogeles en esta imagen. Y en esta podemos ver el carbopol. El carbopol es una de las sustancias de la línea de Carbomer, que se utiliza para hacer los geles, ¿sí? De hecho, ese es la sustancia principal o la materia prima para poder realizar los geles, ¿sí?
ya que me va a dar una consistencia, sobre todo que se disuelva, pueda disolverse con agua. Ajá. Entonces, esto es la materia prima para realizar los geles. Dentro de estos vamos a tener lipogeles que, como su nombre lo dice, ajá, como el de la imagen, ¿sí? Van a ser vehículos hidrofóbicos que van a tener pues mezclas de agua, perdón, de aceite y lípidos, más el gelificante que sería el carbón. Vamos a tener los espesantes que provienen de textura lisa y pareja a la formulación y se usan mucho en la cosmética decorativa, como las mascarillas faciales, máscaras faciales, ¿sale? Color y perfume, pues como ya lo sabemos, componentes destinados dentro de las fórmulas para producir sobre todo que sea atractivo para el comercio, para la mercadotecnia. A veces muchos se enamoran por el olor, ¿no? De que, ay, huele rico, me lo llevo. Entonces, pues esto es mercadotecnia y siempre debe llevar color y perfume. También debe de llevar un colorante, que a veces esa sustancia pues obviamente debe ser un pigmento a veces artificial, ¿no? No sé si han visto hasta en la parte de los alimentos, si llevan ingredientes, que siempre hay que ser observativo, qué es lo que comemos, qué es lo que nos untamos, ¿no? Hablando en la parte de geles, ¿no? En la parte de máscaras de pestañas, mascarillas faciales, pues sobre todo dicen, a veces dicen colorante del 5, colorante amarillo 7, entonces ese tipo de colorantes puede ser forma química y actualmente ya se están utilizando orgánicos. El pigmento es aquel colorante que resulta insoluble en el vehículo considerado, ¿sale? Entonces, dentro de todo esto, pues la cosmética corporal prácticamente son dentro de los agentes que más van a llegar a utilizar dentro de las composiciones químicas que ustedes más van a encontrar en la parte de los productos y la venta de sus productos, sobre todo en laboratorios. A veces es un poquito complicado y caro invertir porque de estético, recuerden que es más caro, cuesta y duele. ¿Sí? Dentro de eso, pues obviamente un producto pues avalado, en clases anteriores también ya habíamos visto, para que ustedes puedan decir que es un buen producto de alta calidad, pues debe tener un código de barras, debe de traer lo que también son algunos logotipos, sobre todo el nombre, ingredientes, efectos secundarios, contraindicaciones, los gramos que llega a tener. ¿Para qué? Para que sea un producto de confianza. Si no, pues sería arriesgar sobre todo su reputación en cuanto a su cliente y sobre todo ustedes, ¿sí? De preferencia, sustancias que no conozcan su procedencia, siempre hay que probarlo antes de aplicarlo al paciente. Nunca se van a dejar también a lo que es a la intemperie, que se queden abiertos los productos, así llámese geles, cremas, protectores solares, porque como ustedes lo han comprobado, se exponen, entran en contacto con el oxígeno y todas las sustancias, tanto de componentes antioxidantes como antimicrobianos, pierden su efecto, por eso es que algunas se pueden hacer después de hacer una consistencia, se pueden hacer a otra consistencia y su coloración no se llega, pueden cambiar porque se pierden los efectos hasta de las sustancias tensoactivas. ¿Vale? Ok, pues me parece que hasta aquí terminamos con el tema número 2 que nos tocaba ver el día de hoy. Y vamos con el final, es un poquito largo todavía, pero sobre todo ya hay unas cosas que ya vimos desde repaso y nos vamos a enfocar prácticamente al último tema para que se empapen y hagan un repaso de lo anterior, por favor. Vamos a tener que las alteraciones de la piel corporal. Pues estas van a ser prácticamente las que van a ser visibles en toda la piel. Dentro de ellas, pues vamos a encontrar, acuérdense que vamos a tener primarias y secundarias. Las primarias y secundarias pues, van a formar una alteración, ¿sí? Ya sea facial o corporal, que por lo regular las primarias son, dentro de ellas, ya las habíamos mencionado, visto anteriormente, más específico, van a ser las costras, la parte de las heridas, la parte de los lunares, el tamaño, los nervios, las telangiectasias, ¿no? Las pequitas que también tienen
su nombre médico y todo eso me va a formar las alteraciones de la piel primarias, ¿sí? También ya vimos las secundarias, pero el día de hoy vamos a hacer un repaso porque dentro de estas, pues vamos a encontrar también algunas patologías que dentro de los servicios corporales puede llegar su paciente, ¿vale? Para que no nos quedemos de qué es, qué voy a hacer. En la parte médica, pues ya no se les complica, pero a los que no tenemos conocimiento en esa área, pues nos ayuda a conocer para no espantarnos y poder orientar al paciente. Dentro de ellas vamos a ver que de estas se pueden agrupar de forma individual, ¿sí? Se pueden agrupar, válgame la redundancia, en grupos o de forma individual. Ajá. Sobre todo va a haber lesiones lineales, que van a estar dentro del dermatoma, del recorrido de lo que es a veces del nervio, y sobre todo sobre lo que es una línea recta. Las lesiones inducidas por traumatismos, es decir, por alguna caída, algún accidente, van a incluir las escoriaciones, que esas pueden ser causadas por ejemplo, las uñas del paciente, ¿no? Las escoriaciones cuando rasca, por lo regular van a estar en líneas. Aquí también podemos ver que vamos a tener lesiones anulares, es decir, en forma de anillos, ¿sí? En la cual se van a centrar en el centro vamos a tener una zona clara y alrededor vamos a tener una circunferencia, ¿sí? Estas se pueden dar por erupciones medicamentosas o algún tipo de infección en la piel, como dermatofitos, como la tiña, ¿sí? Que la tiña pues es el honguito y la sífilis secundaria. Vamos a tener también lesiones numulares. ¿Qué quiere decir numulares? Que van a estar en forma de moneda. Y uno de los ejemplos es el eczema numular, ¿vale? Aquí lo podemos llegar a observar, ¿sí? Siempre este tipo de problema puede estar va a ser en forma circular y va a tener no va a tener una coloración totalmente roja, sino como parduzca, entre roja, anaranjada, va a tener ese tipo de coloración. El tratamiento, sobre todo en este tipo de patologías, pues se van a dar tratamientos dermatológicos, tópicos, o qué quiere decir, sobre la piel, ¿sí? De acuerdo al origen del por qué se hayan formado este tipo de lesiones numulares, ¿sí? Y posiblemente el dermatólogo le va a mandar un ungüento con cortisona ligero. Si no funciona, puede necesitar un medicamento más potente. Eso es de acuerdo al grado como llega mi paciente y el tipo de patología. También pueden utilizar alquitrán por las áreas de la piel engrosadas. De hecho, este tipo de lesiones tumulares puede llegar a presentar un tipo de engrosamiento de la piel. Por eso es que siempre es importante palpar. Dentro de estos también al paciente se le pueden llegar a realizar los vendajes húmedos. Lo que va a dar el efecto, los vendajes húmedos, es de que mi paciente sienta un estado de frescura, de relajación y a veces hasta disminución, del dolor. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a remojar con agua tibia aproximadamente unos 10 minutos, la venda, o una toallita, de preferencia si estamos hablando de extremidades, ¿sí? Vamos a utilizar venda, vamos a aplicar la vaselina en el ungüento con corticoides en las lesiones y vamos a envolver el área afectada con el vendaje húmedo para que se mantenga la piel hidratada y eso también va a ayudar al medicamento, que el medicamento funcione, ¿sí? Y en algunas zonas pueden ser unas áreas más grandes, se puede utilizar lo que son un vendaje de 30 centímetros o alguna toalla como ya lo mencionaba anteriormente. Vamos a tener lesiones de diana o ojo de buey, como ya se escucha vulgarmente, y estas van a estar caracterizadas, ¿por qué? Porque van a tener prácticamente un punto en la parte del medio. Esto por lo regular también se puede llegar a hacer por alguna picadura de algún insecto o por alguna enfermedad como el eritema multiforme, que es una enfermedad autoinmune.
Lo que hace es que se aumente la circulación local, por eso se aumenta el eritema en esta zona, pero es característico de que literal se vea como un ojito, un puntito en medio de lo que es la lesión. Ahí tenemos otra imagen. Vamos a tener lesiones reticuladas, ¿sí? Sobre todo, estas van a tener un patrón de encaje, ¿sí? Es decir, pueden tener como un signo de red. Esto también lo podemos ver en pacientes que ya tienen un problema de circulación bastante avanzada, ¿sí? Y patologías como livedo reticular. También, de hecho, pacientes que tienen esta patología que es se me está en el nombre, que les causa problemas a nivel orgánico. Déjenme recordar. El lupus eritematoso sistémico, ajá. Por eso se llama sistémico, porque crea disfunciones en los sistemas, aparatos y sistemas, y llega a observarse también la piel de este tono. O alguna otra patología, livedo reticularis, ¿sale? Vamos a tener lesiones verrugosas, ajá, que tienen una superficie irregular, ¿sí? Van a ser aterciopeladas o áspera. Algunos ejemplos son las verrugas y algunas queratosis seborreicas. Dentro de las lesiones verrugosas, acuérdense que en estas siempre vamos a tener un virus activo, que es la parte de el virus del herpes, el virus de la parte del BPH, ajá, el virus del papiloma humano, ajá. También se puede considerar dentro de estas lesiones verrugosas. ¿Cuál va a ser el signo, la parte diferencial, cuadro diferencial? Pues esa es la zona, ¿no? Las regiones y sobre todo, pues, la parte del origen. Este tipo de BPH hay varias clasificaciones, ¿sí? Hay uno que es vaginal, que eso ya es una lesión por contacto sexual, ¿sí? Pero que también, y que van a presentar lesiones verrugosas en el área de la vagina. También podemos presentar otro tipo del virus del papiloma humano, ¿sí? Que lo vamos a encontrar en personas que le salen la parte del cuello, ¿sí? Que son más pequeñas, por lo regular son aterciopeladas de forma irregular y también son causadas por un virus. Vamos a tener también verrugas planas, que hay gente que le sale en la cara, ¿sí? O los famosos mezquinos, es un tipo de verrugas, es una clasificación también de un virus. Dentro de las verrugas, ¿sí? Van a tener varias clasificaciones del tipo del virus BPH. ¿Sí? Lo que tienes BPH en las manos no quiere decir que sea el mismo que el vaginal, porque actualmente mucha gente por la parte de la desinformación, el desconocimiento y aparte, pues vulgarmente lo llamemos la irresponsabilidad, ¿sí? Crea enfermedades de transmisión sexual y ese es otro tipo de clasificación, es decir, tengo BPH 1, 2, 3, etcétera, etcétera, y así se va clasificando, dependiendo del tipo de clasificación o número que tenga el virus, es la zona que se presente y sobre todo, pues, las complicaciones, ¿sí? Vamos a tener también la lequinificación, ajá, que es el engrosamiento de la piel, sobre todo que se va a dar marcas en la piel. Esto por lo regular lo vamos a encontrar en los pliegues y casi, ¿sí? Va a estar en forma de plaquita, ¿sí? De hecho, el resultado, esto va a ser porque el paciente le va a estar dando mucha comezón y se va a llevar la parte de la epidermis, ¿sale? Entonces, pues se va a dejar de expuesta. De hecho, lo que hace el cuerpo es una sobreproducción de fibroblastos y lo que hace es que se ve engrosada. Aquí podemos llegar a observar imágenes. En los pliegues, por lo regular, se llega a dar. Aquí tenemos otra imagen, que esta también se llega a dar cuando hay psoriasis, el engrosamiento de la piel, ¿sale? La induración pues prácticamente va a ser el engrosamiento profundo. Este tipo de problemas, me van a dar como sí, como una marca, como un hematoma, un moretón, ¿sale? Y también se puede llegar a observar en pacientes que tienen cáncer, algunas infecciones de la piel,
o tumores, ¿sale? Pero por lo regular siempre, es decir, cuando su paciente no tenga ese tipo de lesión sin causa aparente, siempre hay que hacer que recuerden si no se pegó, si le siguen apareciendo sin causa aparente, pues sí, hay que recomendarlo, referirlo al área correspondiente, más vale descartar. Vamos a tener también los santomas. Estos santomas se van a dar, son como abultamientos, ¿sí? De coloración amarilla, como aquí lo vamos a ver en la imagen, en la parte del párpado superior, ¿sí? Es decir, a veces no tienen una explicación de por qué salen, pero por lo regular salen con pacientes que tienen altos la parte de los triglicéridos y el colesterol. Ajá. Esto sí hay que tenerlo mucho en cuenta si les llega un paciente para control de peso y llega a tener este tipo de lesiones, pues ya se sabe que quizás su paciente también tenga triglicéridos y colesterol alto. Y sobre todo hay que enfocarnos no solamente en el tratamiento estético que ustedes van a llegar a presentar o les van a llegar a ofrecer a sus pacientes, sino en cambio sobre todo su alimentación, ¿sí? Y si ya se está presentando esto es porque quizás sus triglicéridos y colesterol anden por las nubes. Es muy raro que en este tipo de pacientes llegues a encontrar esto, pero puede suceder, ¿vale? Todos estos, pues prácticamente van a tener una localización y una distribución, ¿sí? Para saber dónde se localizan y cómo se van a distribuir, pues simplemente vamos a clasificar si son lesiones simples o múltiples, es decir, son unas o son varias. Sobre todo en qué partes del cuerpo están afectadas, si es en las palmas, planta de los pies, el tronco, la cabeza, etcétera. Entonces, primero nos vamos a ir por su localización, ¿sí? Esta puede estar dentro de la nariz, ajá, en las mucosas, y sobre todo la distribución. A ver, si solo la tengo en la cara, si ya la tengo en la mano, si ya la tengo en el antebrazo, en la pierna, en la pompa. Eso sí, también es importante clasificarlas. Si tienen una forma, ¿sí? Es decir, si son asimétricas o son irregulares. Las lesiones, perdón, están en forma de piel expuesta al suelo protegida. Sí, a veces cuando las lesiones prácticamente están desprotegidas, es decir, la cara, los brazos y a veces hasta las piernas, ¿no? Dependiendo de la época del año, pues podríamos estar sospechando de algún tipo de alergia al sol o al ambiente, entonces eso también implica mucho. Si ya son áreas protegidas, quizá pues ya es una zona, ¿no? La área está protegida, es decir, está abajo de lo que es en la parte de la glándula mamaria, en pompa, en piernas, que a lo mejor yo uso pantalón todos los días, están protegidas, pues quizá ya me está hablando de que sea algún problema orgánico o interno. Hay pocos patrones patronómicos, algunos son compatibles con determinadas enfermedades, es decir, si mi paciente me está presentando algunos otros síntomas, pues voy a llegar a un cuadro clínico hablando en la parte médica y no hay que referirlo, porque pues ya son cosas que nos competen y pues ya es a nivel fisiopatológico, ya no es la parte de la piel, ¿sale? Bueno, que se está afectando a la piel, pero su origen puede ser orgánico. Entonces, siempre ustedes ya localizaron, ya vieron, no, sí puede ser por eso, sabes que no, ya no me compete, mejor ve a tu médico y siempre referir. Ya les dije, no se busquen problemas y sobre todo la salud del paciente es muy importante, porque a veces van a tu consulta y, oye, ¿tú sabes qué es esto? Porque para ellos lo tenemos que saber todo. Entonces, ustedes lo único, bueno, hablando de la doctora, pues ya puede hacer un diagnóstico, ¿sí? Hablando del público en general, que estamos conociendo un poco más de los problemas de la piel, pues lo más importante sería referir, pero al menos ya tienes una noción de orientar a tu paciente, ¿vale? Dentro de estas alteraciones, pues vamos a encontrar o patologías ya la psoriasis, ¿sí? Que sobre todo esta va a afectar el cuero cabelludo, ¿sí? Y las superficies extensoras de los codos, las rodillas, prácticamente lo vamos a encontrar en pliegues. Por lo regular, pero de ahí vamos a tener varias clasificaciones, que puede ver alguien, no, pues, ¿sabe qué? A mí me salió en la parte de la espalda o en el cuello, al final de cuentas hay un pliegue en el cuello, ¿sí? Entonces, pero hay quienes salen en la pantorrilla, no hay pliegues, entonces no siempre se encajó
Por lo general se pueden encontrar, pero no siempre es el 100%, y ahorita vamos a ver por qué. Pues la psoriasis vamos a tener que es una enfermedad inflamatoria de la piel. De hecho, puede ser autoinmune, es decir, mi propio organismo, mi propia piel se llega a atacar, crea una inflamación y me crea una lesión, ¿sí? ¿Por qué la vamos a caracterizar? Porque va a tener una placa, recuerden las medidas que debe tener una placa, que es mayor a 10 milímetros, ¿sale? Que es la placa entra dentro de las alteraciones primarias. Entonces, mi paciente va a tener enrojecimiento, se va a descamar, va a tener dolor e hinchazón, ¿sale? Sobre todo esto se puede manifestar en intensidad a lo largo de la vida y no es contagiosa. Hay muchas personas que se les llega a ver visible este tipo de patología y la gente realmente es por el desconocimiento, por la ignorancia, ¿no? Se alejan y pues no es nada fácil vivir con psoriasis, más si son áreas expuestas. A veces los pacientes prefieren usar ropa de manga larga que les cubra lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque a veces por la sociedad son rechazados o mal vistos y psicológicamente pues hay una afectación porque la gente piensa que es un tipo tiña y se contagia. No, son cosas muy diferentes. Una es causada por hongos y la otra pues es prácticamente por una inflamación en la piel, ¿sí? Que puede tener diferentes etiologías, y que vamos a ver más adelante. Pues esto prácticamente hablando a nivel fisiológico, vamos a tener un problema, como ya lo habíamos dicho, un autoataque, sobre todo va a ser en los linfocitos T, y estos se van a activar constantemente, ¿sale? Por lo cual van a empezar a proliferarse, es decir, van a empezar a reproducirse y van a hacer que los vasos sanguíneos se agranden, ¿sí? Se dilaten. En el resto, mencionando que al haber una vasodilatación me va a provocar que la zona tenga mayor cantidad de enrojecimiento, por eso, y sobre todo inflamación. Hay mayor acúmulo de eritrocitos en la zona y ¡boom! Me crea más inflamación, ¿sale? De hecho, en la parte de la demás gente, la epidermis, puede ocurrir durante los 30 días, sin embargo, los pacientes, pues, dura hasta 4 días el hecho que provoca que acumulen en la superficie placas de piel gruesa, descamada y rojiza, que van a producir picor y dolor al inicio, ¿sale? Entonces, la placa, ¿cuánto tiempo le va a durar? Le va a durar 30 días aproximadamente, ¿sí? Y es lo que por lo regular, ¿sí? En gente aparentemente sana, llega a estar durando ese tipo de recambio celular. En los pacientes con psoriasis, pues se va a dar cada 4 días. Entonces, pues obviamente eso va a provocar el engrosamiento de la piel y que se les forme su plaquita. ¿Qué factores externos, exógenos me pueden dar este tipo de patología? Pues una de ellas van a ser infecciones crónicas, ¿sí? De hecho, también en la práctica clínica se ha visto que personas que sufrieron infecciones recurrentes en la infancia, que eran niños que se enfermaban cada mes, ¿no? En la parte de ya en la edad adulta, he tenido pacientes con 30 años, ¿no? Que ya presentan este tipo de problemas, ¿sí? El estrés nervioso, de hecho, la mayoría hemos llegado a la conclusión que la enfermedad, acuérdense que del siglo XXI pues, es el estrés, ¿sí? Entonces, hay personas que por el tipo de trabajo que tienen, ahorita estamos teniendo mucho tipo de estrés en esta época de pandemia, entonces por ahí puede haber también presentaciones de algún tipo de psoriasis, ¿sí? El estrés es bastante, altera todo el sistema nervioso, muscular, cardíaco, digestivo y no se diga en la parte de la piel, ¿sí? Es también la obesidad. La obesidad hace que haya una mayor cantidad de intoxicación de radicales libres en el cuerpo, entonces empieza a haber disfunciones también y que el cuerpo a nivel del sistema inmune, hablando de linfocitos T, pues también tengan un problema. Consumo de alcohol, acuérdense que el alcohol pues siempre me va a dar
una deficiencia en mi organismo, me va a crear una intoxicación, una deficiencia también en la parte mental. Cuando ya hay una adicción en cuanto al alcoholismo, pues también mi paciente empieza a tener disminución de la parte neuronal, ¿sí? Por eso es que un alcohólico lo puedes ver, ¿no? Que no anda en su mundo, ¿no? A veces habla solo, se ríe solo, por no el estado de alucinación. Quizá a veces no tenga ya ese efecto alcohólico en el cuerpo y es parte de su vida. ¿Por qué? Porque también hay un daño neuronal y sobre todo orgánico que puede crear un problema autoinmune. La artritis reumatoide, pues es una patología autoinmune, y de hecho dentro de ellos existe la psoriasis artrítica, que es que aparte de que el paciente tiene inflamación en las articulaciones, pues también va a presentar este tipo de placas, sobre todo con comezón, dolor e inflamación. Entonces, pobrecito, ya no solo va a ser a nivel articular, sino ya también va a ser a nivel de piel. Cambios hormonales, los traumatismos como heridas, golpes, quemaduras solares, etcétera. Es muy raro que llegue a suceder, pero sí luego ha llegado a pasar pacientes. Es que desde que me caí o desde que no me cerraba mi cicatriz se me empezó a llenar y no sé qué. Sí puede llegar a suceder, pero es muy bajo el porcentaje. Entonces, hay que cuidar nuestra calidad de vida y sobre todo el sistema nervioso o sobre todo el estrés, por favor, porque de ahí se pueden desencadenar todas las patologías habidas y por haber. ¿Qué síntomas va a tener mi paciente? Pues va a tener principalmente lesiones cutáneas en formas de placas, ¿sí? De hecho, van a estar, como va a haber una inflamación, ¿qué color van a estar? Van a estar enrojecidas y cubiertas por escamas blanquecinas de repente, es decir, en la parte inferior, que es la piel, ¿sí? Va a estar enrojecida y las plaquitas que van a estar desprendiendo, pues van a ser prácticamente blanquecinas. La ubicación más frecuente, pues ya habíamos dicho que es en los pliegues, en el cuero cabelludo, en las espaldas y en las pompis. Sin en cambio, les digo, de acuerdo a la ubicación y el tipo de psoriasis que vamos a ver las clasificaciones, también va a ser el área donde se ubique. Mi paciente va a tener dolor, ¿sí? Se le va a dar sobre todo mucha comezón, ajá. Los hombres van a tener unas lesiones en los genitales, modificación prácticamente en las uñas que van desde el color, tonalidades entre el amarillo y el marrón, el grosor van a ser más gruesas y el desprendimiento y separación de la piel también, ¿sale? De hecho, son pacientes que van a tener caspa. Entonces, en esto también hay un tipo de alteración en la parte de la capa hidrolipídica, ¿sale? Y hablando de lo que es el cuero cabelludo, en la parte de la caspa, pues va a haber una alteración en lo que son las glándulas sebáceas. ¿Cómo vamos a prevenir eso? Pues principalmente hay que bajarle 5 rayitas al estrés, tratar de sobrellevar las cosas, no tomarlas tanto pecho. El estrés de verdad se lo recomiendo actualmente. Bájenle si tienen que ir a un masaje, si tienen que ir a una terapia, tomar gotas relajantes, lo que sea, que los relaje, ¿sí? Hay que tomar ese tipo de terapias porque es desencadenante de las enfermedades del siglo XXI actualmente. Aunque prácticamente no se conoce algún tipo de prevención, pero eso sería lo más preventivo y sobre todo pues llevar una vida sin excesos. Y hablando a nivel pues de cuidados externos de la piel, pues vamos a hidratar la piel, ¿sí? Que esté limpia, podemos también exfoliarnos, por eso existe el cepillo de cerdas de pelo de camello, ¿no? O hasta con el mismo cepillo del cabello podemos hacernos una exfoliación, ¿sale? Entonces a la piel a veces nos olvidamos de la piel corporal y solo tratamos la facial. También la corporal es muy importante, si no, pues surgen este tipo de alteraciones y patologías. Vamos a tener varias clasificaciones, que va a ser la leve, ¿sí? En esta prácticamente pues vamos a tener un 2% cubierta de la piel, ¿sí? Por lo regular, pues a lo mejor le sale una en la parte de la línea del cuero cabelludo y el cuello, en el codo, o sea, poquitas, ¿no? En la moderada, pues vamos a tener de un 2 al 10% de recubrimiento de esta, ¿sí? Y ahí quizá ya lo estamos notando en troncos
y sobre todo el tratamiento de estos pacientes pues ya lo vamos a empezar a hacer tópico, y la fototerapia, que es una terapia a través de lo que son rayos, que tienen un cierto, por ejemplo, el infrarrojo también les ayuda a este tipo de pacientes que se utilizan en la parte de terapia física. Ya la grave, pues prácticamente va a cubrir más de un 10%. Hay pacientes que le ves prácticamente todo lo que es el antebrazo, lo que es la rodilla, toda la parte posterior del hueco popliteo, ¿no? O la parte posterior de la rodilla o en el hueco popliteo. También va a tener un gran porcentaje de presentación en el cuello, quizá no sea una plaquita, sino ya sea más, una plaquita unos 20 milímetros o hasta más, dependiendo pues el tipo de gravedad que tenga, ¿sale? Y sobre todo, pues esto se trata con fototerapia y medicaciones orales, y con esto sí hay que estar hidratando constantemente. Hay algunos otros tratamientos también, pues se puede poner tópicos al paciente para que tenga mayor efectividad. Va a tener varias clasificaciones, ¿sí? Que va a ser en placas, conocida como psoriasis vulgaris, y esa es la forma más típica prácticamente de la enfermedad que va a llegar a presentarse en la población, ¿vale? Pues se van a desprender lo que son las placas, ¿no? Por eso se llama psoriasis en placas. Sobre todo, esta va a tener dolor, comezón y sobre todo resquebrajamientos, ¿no? Que aquí lo menciona, que es como la descamación constante que va a llegar a ver. La psoriasis en gutata o gutlar prácticamente pues se van a manifestar como pequeñas gotas, ¿no? Manchitas rojas de un lugar a otro. Ajá, y sobre todo esto sí las llegamos a ver en el cuero cabelludo. He visto eh, varios pacientes que tienen este tipo de psoriasis y no lo saben, dicen es que es un hongo y ya me la quemé. A veces llegan a utilizar, lo más raro que me llegó a pasar con un paciente que se echaba ácido de batería y que se le quemaba. Yo sí se me quita, yo sí, por Dios, ¿no? Entonces, cuando hay un desconocimiento, pues creen que es una tiña, pues no, es psoriasis que se da en el cuero cabelludo. Y quizás en el grado 1, ¿sí? Esa puede estar causada por un tipo de infección y suele aparecer durante la infancia. De hecho, esto también se le nota a los niños, ¿sí? Principalmente a niños que tienen un grado de desnutrición en áreas como poblaciones, ¿no? Con baja cantidad de recursos. Son muy notorios, la gran porcentaje de los niños lo llegan a tener. Psoriasis inversa, es decir, en los pliegues, aparecen en las axilas, en las ingles, que esta es muy incómoda, y también esto se da por lo regular en pacientes que tienen algún tipo de obesidad por el roce y la fricción constante que hay sobre esas zonas. La psoriasis eritrodérmica, pues prácticamente va a ser inflamatorio. ¿Por qué? Porque van a estar implicados los eritrocitos, en el cual pues me va a dar mayor cantidad de inflamación y sobre todo mayor cantidad de enrojecimiento, ¿sale? Va a ser más seca y húmeda o edematosa, ajá, y de hecho esta la podemos catalogar ya como una psoriasis eritrodérmica grave. De ahí ya necesita medicamento farmacológico de fuerza. Psoriasis postular generalizada también está una de las clasificaciones de las graves, porque prácticamente pues ya va a tener áreas enrojecidas, pero ¿con qué? Que van a tener pústulas, y aparte de dolor, comezón, pues el dolor va a aumentar y la pus ni sería cuando llega a reventar esa plaquita. La psoriasis pustular localizada, pues es cuando prácticamente va a aparecer en las manos y en los pies, ¿sí? Y la acropostulosis, en este tipo de lesiones de la piel, se va a localizar en la punta de los dedos y a veces en los pies. Se va a caracterizar porque pueden ser dolorosas e incapacitantes y producir deformidad en las uñas. Acuérdense que la psoriasis no solamente crea un problema a nivel de la parte de la epidermis, sino también en las uñas, ¿sí? Y huesos de la cara. Y esa ya es la grave. Artritis psoriásicas, como la que ya comentaba hace un rato, pues prácticamente va a afectar al 10 al 30% de los pacientes con algún tipo de inflamación, ¿sí? Y va a tener, pues aparte del dolor, como ya le había dicho, pues va a tener rescara, y eso prácticamente se va a
en población de un rango de edad entre 30 a 50 años. Aquí tenemos un tipo de artritis reumática, ¿sí? Se le está dando aquí la artritis psoriásica, y aparte pues tiene inflamación del tipo de lesión y sobre todo la secuela que les deja después de rascarse, pues sí es un poquito notoria y tiende a quedar un poco oscura la cicatriz. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Se diagnostica con biopsia, por lo regular sale, y sobre todo la observación, la biopsia, la psoriasis es de observación. ¿Qué tratamientos van a tener? Pues fototerapia y sobre todo medicamentos. Medicamentos de uso tópico como cremas y lociones que van a ser de forma esteroidea, que van a estar emitidas por su dermatólogo, y lo que son también aumento, deben de tener una gran cantidad de ingesta de vitamina D y sobre todo el ácido salicílico, ¿sí? Como un tratamiento complementario que se va a emplear para eliminar las escamas de las placas de la psoriasis y se va a dejar preparada la piel para la aplicación de ¿qué? De medicamentos tópicos y tenga mejor absorción. Ya cuando es una psoriasis ya grave, pues también debe de llevar una medicación sistémica, ¿sí? Dentro de ellos tenemos estos medicamentos que mencionamos aquí, la función de cada uno, pues uno va a ser que va a disminuir las náuseas, fatiga, pérdida del apetito y las llagas de la boca. Los retinoides orales, pues por lo regular son eficaces en algunos tratamientos de algunas patologías de psoriasis, ¿sí? Y sobre todo se deben de combinar, ¿sí? La ciclosporina pues es la que nos va a regular el sistema inmune, los linfocitos T, por la sobreproducción que llega a haber, o hasta no algún tipo de rapidez, tiene un efecto más rápido. Pero los efectos secundarios, pues ya sabemos, como la mayoría de los medicamentos, pueden tener algún problema renal. Claro, porque este tipo de patologías llega a un punto que se llega a controlar y dejas el medicamento, ya no lo tomas tan frecuente, pero por lo regular es una enfermedad que el paciente la puede tener por vida. Puede ser que aparezca inactivo unos meses, se le vuelve a activar y así sucesivamente. Por eso es que es cuando ya puede provocar alguna disfunción renal. El pronóstico, pues prácticamente ya habíamos dicho que es crónica y debe de tener higiene constantemente. Dentro de lo que son las alteraciones, psoriasis ya es un tema un poquito muy extenso. Vamos a ver un repaso sobre las hiperpigmentaciones, que no solamente se van a dar en la cara, también se van a dar en la parte corporal, ¿sí? Dentro de una de ellas, pues vamos a tener la dermatitis de Cenicienta, ¿sí? Que ahorita la voy a mencionar de qué se trata, pero sobre todo las hiperpigmentaciones, recordemos que va a ser una alteración del melanocito, que el melanocito se va a encontrar desde la parte de la epidermis y va a viajar dermis, epidermis, que es cuando ya se presenta la mancha. Por eso es que en la lámpara de Wood podemos diagnosticar a temprana edad cuando una mancha aún no se llega a presentar en la parte del epidermis, ¿sale? Entonces, prácticamente las hiper es aumento de la coloración, ¿sí? En la parte superficial de la piel, es decir, manchas, y también vamos a presentar hipopigmentaciones, que es la disminución de melanocitos, es decir, el melanocito antes de llegar a la epidermis, que es donde se encuentra ya la coloración, ¿sí? Se destruye y provoca manchas blancas. Dentro de ellos, pues vamos a tener el vitiligo, ¿sí? Que es una de las patologías más comunes. Lo que también vamos a tener dentro de estas patologías de hipopigmentación van a ser los niños que nacen, no sé si los han visto, que tienen las pestañas blancas, las cejas blancas, ¿sí? Este tipo de patologías, pues los niños no tienen nada de protección ni en las pestañas, ¿sí? Entonces ellos tienen una fotosensibilidad bastante grande y por ende son niños que no deben de llegar a exponerse constantemente a la exposición solar, que son los niños con albinismo. Dentro de las hiperpigmentaciones, pues vamos a ver que vamos a tener la parte de dermatitis de Cenicienta, que se va a caracterizar en la producción de melanina,
En las producciones de melanina, ¿sale? Y sobre todo lo vamos a llegar a observar. Esto se presenta casi en países del continente asiático. Nos van a dar un color violáceo, ¿sí? Violáceo. De hecho, sí me ha tocado llegar a ver este tipo de personas con ese tipo de pigmentación. Ajá. Y esto se va a presentar a cualquier edad, principalmente durante el segundo decenio de la vida. Es excepcional en la parte de los niños, ¿vale? Esto va a ser crónica y prácticamente también se va a dar en los mestizos, entonces pues no nos llegamos a este tipo de dermatosis. De hecho sí, yo sí lo he llegado a ver en pacientes, y este pues puede tener etiologías de factores genéticos, inflamatorios, hormonales o hasta parte ambientales. De hecho, personas que solo les sucede en una etapa estacional, ¿no? Y después se les llega a desaparecer. Dentro hablando, me voy a regresar un poquito de las hiperpigmentaciones, ¿sí? Pues vamos a tener que dentro de estos vamos a tener una alteración, como ya lo habíamos dicho, ¿sí? En lo que es la parte de la hipomelanosis, que es cuando es una mancha blanca, hipermelanosis pardo castaño, ¿sí? Y sobre todo esto, pues las causas, ¿cuáles van a ser? Pueden ser varias. Puede ser hormonal, puede ser por exposición al sol, ¿sí? Puede ser hereditario, puede ser por estrés, puede ser por productos o por medicamentos, ¿sí? Hay infinidad de estas. Algunas voy a mencionar más adelante, otras ya las vimos con anterioridad, ¿sí? Pero sobre todo se van a caracterizar por manchas, ¿sí? Ya de acuerdo al tamaño, el diámetro, la zona es el tipo de nombre y sobre todo también la coloración. No siempre va a ser una mancha negra o café, como ya lo mencioné anteriormente. La dermatitis de cenicita pues se va a caracterizar por un color parduzco violáceo. Dentro de ellos también vamos a tener el melasma plasma, que prácticamente es una de las más adquiridas. El melasma es el famoso paño, ¿sí? Por lo regular puede ser por un problema hormonal que puede llegar a suceder después en la etapa del periodo del parto, que es por prácticamente llega a desaparecer, o hay quien lo presenta definitivamente porque se quedó quizá con una alteración hormonal. Aquí estamos viendo, este es el melasma, ¿sí? Por lo regular hay personas que lo tienen en las mejillas, que es la zona donde más se puede llegar a ver. Hay quien lo tiene en forma horizontal, ajá, quien lo tiene en la frente, quien solo lo tiene en la nariz, todo de acuerdo a la zona. Hay quien el bigotito, ¿no? Se le nota un poco más pigmentado. Tratamiento, pues principalmente tratamiento va a ser un protector solar de alta calidad, de preferencia dermatológico, dermatocosmético, ¿sí? Es decir, algo que ya está probado y que realmente me va a proteger. Tengo un amigo que es tiene alergia al sol, o sea, y le da dermatitis inmediatamente. Dices que los protectores no sirven, no es que no sirvan, es que no sabes elegir, ¿sí? Entonces, por eso es de que ustedes deben de saber la química cosmética, los componentes, el factor necesario para este tipo de patología. O este tipo de alteración a nivel de la piel, porque no es tanto como patología. ¿Ah? Entonces, si yo a mi paciente le doy un buen protector solar arriba de 50, dermatocosmético, dermatológico, ¿qué le estoy asegurando? Que le va a funcionar, ¿sí? Y sobre todo también hay que ver todo el tipo de protector solar, va de acuerdo al tipo de piel de cada paciente. Acuérdense que hay unos que son en base oleoso, otros son a veces en base acuoso, unos en forma de spray, en forma de crema, ¿sí? Entonces eso es muy importante seleccionar para poder dar un tratamiento adecuado al paciente, que prácticamente la parte de la cosmetología esa es su función. Vamos a tener tratamientos tanto en cremas que van a tener hidroquinona, vamos a tener la hidroquinona al 12 al 4%, al 2% es un poquito más suave, el 4% es un poquito más intensa, y eso también la recomendación va a ser de acuerdo a la intensidad o a la profundidad de la mancha. Si tengo una mancha más profunda y ya la vi con mi lámpara de Wood, pues le voy a mandar una hidroquinona al 4%. Si en cambio está contraindicado, la hidroquinona al 4%, al menos en la práctica clínica, en temporada de la etapa estacional,
de primavera, porque hay más cantidad de rayos ultravioleta y que mi paciente se pueda llegar a pigmentar más de lo que ya estaba por un descuido, ¿sí? Esto también deben de hacer mucho hincapié a su paciente, que el tratamiento en casa y la eficacia depende de los cuidados que él tenga. La hidroquinona al 2% se llega a recomendar en ese tipo de etapas, pero igual de etapa estacional, pero de preferencia que no se exponga a los rayos ultravioleta, lo menos posible. El 4% está más recomendada en la temporada de invierno porque tenemos menos cantidad de rayos ultravioleta, pero siempre y cuando hay que poner protector solar. Lo más recomendable es por las tardes, en las noches, al otro día lavarse la cara y ponerse el protector solar. Ya cuando la mancha es un poco más profunda, ya recurrimos a tratamientos un poquito más eficaces y más rápidos, como cuáles, como lo que son los peeling, que tenemos peeling superficiales, medios y profundos. Los profundos ya son de la parte dermatológica, los superficiales lo que me van a hacer, esos los voy a estar aplicando cada 20 días, a veces hasta 5, puedo aplicar 5 peeling al año, el cual no me va a hacer una descamación, pero sí me va a ir haciendo cambios y sobre todo de hidratación. De hecho, también este tipo de peeling suave se recomienda a pacientes que tienen acné, lo que hace regular la capa oleosa. Los medios sí me van a producir un tipo de descamación, ¿sí? Y eso se puede estar haciendo 4 veces al año, de 3 veces a 4 veces al año, y la descamación va a ser mínima. Y el profundo me va a crear una descamación total, dependiendo el tipo de descamación o la fisiología de mi organismo, que puede ir, empezamos a presentar descamación desde el segundo día que nos aplicaron el peeling y podemos tener hasta 8 a 15 días de descamación, ¿sale? Si ya es de más cuidados más intensos, el paciente no se debe de dar nada a los rayos del sol, prácticamente durante la descamación debe estar en casa, se le manda tratamiento post-peeling y su protector solar. Aunque esté en casa, recuerden que también lo que son los focos, la computadora, me está emitiendo un tipo de luz. Entonces, esto sí, el químico ya es de cuidado y claro, lo hacen personal de salud preparado en esa área, por lo regular son los dermatólogos. También vamos a tener hiperpigmentación por fármacos, es decir, va a haber fármacos como la carmustina, la blemiosina, que eso me van a estar provocando, entre otros, alguna pigmentación y eso solo puede ser temporal, los dejo de consumir y desaparecen, ¿vale? Esto sobre todo se va a observar una hiperplasia del melanocito, es decir, se va a agrandar y va a haber acumulación de melasomas en los queratinocitos y va a haber incontinencia pigmentaria dérmica, ¿sale? Este sobre todo, pues como les dije, se va a retirar, se va a ir mientras y cuando el fármaco se vaya desapareciendo. Si algunas llegan a persistir, pues ya podemos proceder a algunos tratamientos como láser o peeling. Aquí podemos tener, esta es una pigmentación por fármacos que por lo regular se van a dar en forma de moneda y a mayor a 5 a 10 centímetros, ¿sí? Dentro de las hiperpigmentaciones también vamos a tener el lentigo simple, que se va a caracterizar por alteraciones en el melanocito menor a 10 milímetros, ¿sale? Que eso también se le puede llamar como pecas. Entonces, las personas que tienen lentigo simple o tienen mucha cantidad de pequitas, prácticamente, pues, el término correcto es lentigo simple. Y eso se puede dar desde niños hasta 20 a 30 años. En cambio, tenemos otro tipo de lentigo, que es el lentigo senil, que por lo regular se va a dar ya en pacientes de la tercera edad. Lo que hace es de que se aumente el nivel de melanocitos y por eso se empiezan a manchar no solo en la cara, sino en el resto del cuerpo, en las manos principalmente y el cuello. Estas son algunas de las patologías o alteraciones más que nada en cuanto a la parte de pigmentaciones. En la parte corporal, una de las más interesantes que vamos a estar llegando a ver es la celulitis, ¿sí? Y sobre todo es uno de los
tratamientos que más se llega a ver en la parte estética. Y vamos a tener que el término celulitis fue empleado en Francia en el año 1920, ¿sí? Esta alteración pues prácticamente se describió en la parte del hipodermis, donde pues aumenta lo que es la parte del tejido graso. Se empezaba a ver que pues había inflamación, se presentaban hoyuelos, la piel ya no era atractiva, perdía su elasticidad, se veía más abultada y tenía esta inflamación. Entonces, prácticamente, pues celulitis significa inflamación de las células. ¿De cuáles células? De la parte del tejido adiposo. Ella se encuentra en la tercera capa de la piel, ¿ok? Aquí podemos llegar a observar un paciente con celulitis, ¿sí? Esta es una piel sana, una piel sana. Aquí ya tenemos, se dan cuenta, tenemos una inflamación, tenemos hoyuelos, tenemos mayor cantidad de tejido adiposo, se pueden observar como ligeras deformaciones. ¿Ah? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? También la cantidad de peso que tiene. Quizás esta persona sea una persona con obesidad o sobrepeso. La celulitis, pues prácticamente se define como un trastorno local en el metabolismo, como ya lo habíamos mencionado, del tejido adiposo, y pues va a afectar al 90% desafortunadamente en nosotras las mujeres, que somos las que más prevalencia tenemos. ¿Qué es lo que va a disminuir esta incidencia, que yo no tenga celulitis? Es sobre todo el peso, hábitos alimenticios y hábitos deportivos, ¿sí? Personas que llegan a tener un hábito de a lo mejor de correr o hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana, no van a presentar este tipo de alteraciones. De hecho, se va a ver mayor tonificada. Esa es la ventaja de llegar a tener un buen equilibrio en tanto la parte de alimentación como en la parte también de ejercicio. Sin en cambio, no siempre puede ser por eso. A veces puede ser hereditario, por más que hagas, a lo mejor vas a disminuir la cantidad de celulitis, pero vas a tener, ¿no? O también puede ser por algún trastorno autoinmune. ¿Vale? La celulitis pues va a estar, se va a producir a nivel fisiológico por un aumento del capilar venoso y los vasos del tejido adiposo superficial. Es decir, estos se van a aumentar de tamaño, se van a aumentar de tamaño y sobre todo vamos a tener un edema, ¿sí? Va a haber un daño tisular y sobre todo va a haber fibrosis, ¿sí? Ese tejido se va a fibrosar, se va a hacer duro, y en algunas zonas se puede hacer gelatinoso. Se va a localizar por lo regular, lo vamos a ver en las pompas, en la línea glútea, en las pompas, en la parte de las piernas, entre piernas, ¿sí? En el abdomen. Y acuérdense que también famosa llamada la piel de naranja. ¿Por qué? Porque se asemeja a la naranja en cuanto a los orificios y el engrosamiento de la piel. Que claro, va a tener ciertas clasificaciones y cuando llega hasta esta etapa de piel de naranja, vamos a ver qué clasificaciones son, ¿sí? En primera, pues vamos a ver primero localización, que va a ser generalizado, solamente va a ser localizada, es decir, que esté presentando en el abdomen, en brazos también, prácticamente pues esto se va a ver en personas con una obesidad, grado 2, grado 3, la localizada es más frecuente y se puede encontrar en tipo de, como los troncánteres, es decir, famosas chaparreras, a lo largo de toda la pierna, en los glúteos y en el abdomen. También en la región lumbosacra, es decir, la parte posterior de la columna baja, y en el músculo interno, en el músculo interno, que es en la parte del vasto interno. La jiba con cuello de bisonte, ¿sí? Personas que de repente dicen, es que me salió una joroba, ¿no? Eso no es porque a lo mejor no hay un problema a nivel, a veces puede ser por posición postural, ¿no? Entonces, los pacientes por lo regular siempre andan encorvados, ¿sí? Pero siempre hay que descartar, ¿cómo? A través de la palpación, ¿sí? Si llega a ser un poquito dura, se mueve, ¿sí? No hay hueso, pues prácticamente es un acúmulo de grasa en esta zona, y es una zona localizada, ¿sí? O la famosa jiba dorsal, que como conocemos comúnmente. Este tipo de
de celulitis va a tener consistencia, ¿sale? Vamos a tener 3 tipos de consistencia. Puede ser dura, compacta, es decir, la parte de la epidermis, que es la capa superficial, va a estar granulosa y puede ser dolorosa. De hecho, la paciente le toca así, oh, me molesta. A veces cuando uno llega a poner algún tratamiento como de mesoterapia y llegas a presionar en esa zona, el paciente reacciona, ¿sí? En cuanto al dolor por la parte de la presión que estás haciendo. Va a ser, esto sí llega a aparecer en personas jóvenes, ajá, y puede estar asociada a la piel seca, ajá, y pies fríos. ¿Por qué? Porque no hay una buena circulación en esa zona y sobre todo, pues por lo regular lo van a tener en la parte inferior, es decir, del ombligo hacia abajo, que va a ser en caderas, chaparreras, ¿no? En abdomen también un poquito, ajá, y en la nuca, ¿sale? Esa prácticamente va a ser dura. La blandoflácida, pues prácticamente va a ser como una esponja, va a ser gelatinosa, y esto pues prácticamente va a aparecer después de los años 40. De hecho, dicen los pacientes, tengo celulitis y estoy flácida, ¿no? Por lo regular llega a esa edad. ¿Por qué? Porque también el tono muscular empieza a disminuir, la elastina empieza a disminuir, entonces se junta y pues prácticamente es una zona inflamada, pero flácida. La edematosa, pues es de consistencia pastosa, ajá, es dura, ¿no? Un poquito dura en algunas zonas, por la parte de los líquidos acumulados y va a tener dolor, ajá, y sobre todo pues va a aparecer en la pubertad por insuficiencia circulatoria, venosa, linfática y sobre todo se va a presentar, por lo regular lo vamos a presentar en miembros inferiores, pero ya cuando tenemos una obesidad pues ya va a ser generalizada, no solo localizada, ¿sí? Ya los pacientes estiran la parte del brazo, ¿no? Descuelga, aparte está flácida, ¿no? Ya si es una persona adulta de 40 años, va a tener toda la parte de los hoyuelos, y aparte va a estar ahí colgando todo su tejido. Aquí vamos observando, ¿sí? Dentro de esto, si se dan cuenta, tenemos la agrupación de varios adipocitos, en el cual no están inflamados, tienen una textura normal, sobre todo los diámetros, ajá, y sobre todo, pues aquí ya empieza a tener celulitis, cual vemos la diferencia, de hecho se empiezan a inflamar, y por eso empiezan, si vemos aquí la parte de la piel, se empieza como a exaltar primero, ¿no? Se inflama, pero después de inflamarse, ¿qué es lo que hace? Provoca hoyuelos. ¿Por qué? Porque empieza a haber deformidades en estas zonas, ¿sí? Subo, bajo, y toda esa parte de deformidad, pues hace que se vea como una consistencia de hoyuelos. Vamos a tener 4 grados de lo que es la parte de celulitis, ¿sí? Dentro de ellos, pues todas las pacientes que no llegan a tratarse, no cambian hábitos alimenticios, no hacen ejercicio, el mejor tratamiento en esto es hacer ejercicio, bajar de peso, cambiar tu alimentación. Afortunadamente existe el área de la cosmetología, que cuando existe ese tipo de flojera, ¿no? Es cuando ustedes entran con aparatología, ¿sí? Sin en cambio, pues en el grado 1 vamos a tener que va a ser edematosa y esta fase de ectasia va a ser circulatoria, se origina con un microedema por el entencimiento de la circulación, ¿sí? De hecho, estos pacientes por lo regular también van a tener una vasodilatación, ajá, y sobre todo el capilar que va a estar dentro de ellos va a ocasionar que tenga un edema, ajá. Sobre todo esta celulitis se va a palpar espesa, no va a ser tan elástica y la zona va a ser fría. Si nos damos cuenta aquí, en la fase edematosa se empiezan a hinchar, por llamarlo así, la parte de los adipocitos, ¿sí? Ya tienen retención de líquido, ¿no? En el tejido conectivo, no, hay en una etapa donde sí se llegan a reproducir, pero en esto solo se empiezan a hinchar y sobre todo los vasos sanguíneos también, ¿sí? En el grado 2, pues ya vamos a tener un edema y un poco de fibrosis, ¿sí? Se va a aumentar la dilatación vascular, y sobre todo, pues se van a envolver en las células, ajá, como aquí lo vemos,
¿sí? Empiezan a desarrollar mayor cantidad de redes, ¿sí? De lo que son las venitas, empiezan a rodearla, otros empiezan a formar por aquí, por la mayor necesidad de crecimiento del adipocito, ¿sale? Y sobre todo eso lo vamos a presentar en los pliegues de los glúteos, ¿no? En esta fase, el gel se transforma en gel y sobre todo dificulta el aporte respiratorio y nutritivo, lo cual va a aumentar la contaminación y la intoxicación tisular. Es decir, mi adipocito no va a poder hacer ese proceso, ¿sí? Entonces, por ende, aquí es cuando ya prácticamente se empiezan a formar los micronódulos y se empiezan a agrupar, como les mencionaba anteriormente, de 8 a 10 adipocitos. Por eso es que se van viendo como bolitas, ¿no? En la parte de la piel. El grado 3, pues ya aparte de que va a haber fibrosis, también va a estar vía esclerótica la piel, es decir, el colágeno pues prácticamente se ha degenerado, me va a producir nódulos, me va a poder producir retención de líquidos, me va a producir dolor y sensación de pesadez. Las personas dicen, es que ya no aguanto las piernas, me pesan, ¿sí? Por la misma sensación de todo el proceso fisiológico y los cambios fisiológicos que llega a presentar. La piel, obviamente, como hay mayor retención de líquido, pues va a presentar mayor cantidad de agua y sobre todo mayor cantidad de disminución de la temperatura en esa zona, va a tener mayor flacidez y sobre todo aquí ya empieza a verse la piel de naranja sin necesidad de pellizcar la piel, ¿sale? En los grados anteriores, a veces lo que haces a tu paciente, que más adelante lo voy a mencionar, vas a hacer un tipo de diagnóstico, porque no se ve. En la etapa 3 y 4 ya es visible, ¿sí? Entonces, aquí vemos que los macronódulos, en esta zona, ¿sí? Prácticamente se altera ya la parte de la circulación, ya empieza a haber una mayor cantidad de red de venas en toda la zona y sobre todo el líquido pues va empujando también la parte de la piel, ¿no? Para la parte de la epidermis. Sobre todo también las fibras conjuntivas se ven más envejecidas y van a retraer tirando hacia el interior, ¿sí? Aquí primero llega, entonces, la etapa 2, primero se inflama, la etapa 3 llegan a tener mayor cantidad de edema, pero sobre todo se empieza a envejecer por el sobreestiramiento que hay, ¿sí? En la parte de la epidermis. Entonces, pierde su elasticidad, ¡boom!, se colapsa, ¿sí? Es cuando prácticamente, pues vemos en el interior puntos. También vamos a tener que, dentro de vamos a tener el grado 4, sí ya es el famoso llamado piel de naranja, En la piel de naranja, pues prácticamente ya se van a presentar los hoyuelos. Se van a presentar los hoyuelos, Entonces prácticamente, denme un minuto, prácticamente mi paciente pues ya va a empezar a presentar, lo que es más pérdida de la elasticidad, ¿sí? Ya va a empezar a presentar también lo que es un poquito más de molestia, los nódulos van a ser más grandes, a la palpación pues van a ser dolorosas. De hecho, pues ya este paciente ya tampoco le vas a pedir que haga ciertos movimientos para poder diagnosticarlo. Y sobre todo, la parte del colágeno pues va a estar encapsulado y ya esclerosado, lo cual va a pedir que haya una microcirculación arterial como venosa, como linfática. Estas ya van a estar muy implicadas en este tipo de proceso y por esta razón pues no hay intercambios de sangre oxigenada a la de desecho, ¿sale? Y ni tan siquiera se va a dar el proceso respiratorio. Este es el resultado prácticamente del efecto conocido piel
de naranja, ¿sí? Ya mi paciente ya tiene, esto es porque ya tiene mucho tiempo con ese tipo de patología que nunca se dio tratada y aparte tiene una obesidad grado, quizá mórbida, grado 3. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Pues en primera, la palpación y la observación, ¿sí? Sobre todo vamos a tener en cuenta, como ya le dije, la evolución, el tono, la consistencia, la temperatura, la sequedad, el tono, el brillo, el grosor, la elasticidad y la presencia de nódulos dolorosos en la palpación. De hecho, eso también se debe de cómo lo diagnostico. Pido que mi paciente se le levante, ¿sí? Y que apriete la pierna, ¿sí? Que apriete las pupas. Al haber ese tipo de la presión muscular se le van a formar los hoyuelos y hay que determinar si está en grado 1 o en grado 2, que por lo regular en ese tipo de grados no se observa más que alguna lesión por ahí, pero ya cuando haces flexión y pides que apriete la parte de los glúteos, se empiezan a formar los hoyuelos, ¿sale? Entonces empiezas a tocar, sobre todo en las personas jóvenes, es en la entrepierna, entonces es celulitis. Adicionalmente, pues también se deben de evaluar como las estrías, la tosis, ¿no? Que es la caída de la parte muscular, las alteraciones morfológicas en la piel, que presenta hoyos en la superficie y un aspecto acusado. Finalmente se debe evaluar también la fragilidad capilar. De hecho, pues ya los pacientes que están en grado 4 tienen un rompimiento de vasos constantemente, quizá también tengan hematomas constantemente sobre la celulitis, o apenas la apretaste y ya se le formó un hematoma, ¿sí? Pero eso es por lo mismo. Tratamientos que ustedes van a llegar a ofrecer en este tipo de patologías, que ya posteriormente vamos a ver el protocolo más a fondo, van a estar ofreciendo la cavitación. La cavitación lo que va a hacer es trabajar a través de sus ondas para llegar a lo que es el linfocito, perdón, el tejido adiposo, para destruirlo, hacer una lipólisis, que es la destrucción de la grasa, a través de aparatología, y eso solamente se puede utilizar en las áreas, como ya mencionamos, como abdomen, glúteos, en las zonas donde no esté en contacto directo con el órgano, ¿sí? O donde no haya un tejido adiposo importante, ¿vale? Pues el día de hoy terminamos con la clase, chicas, les mando un saludo, cuídense mucho, cualquier duda, escríbenme y estoy para servirles.